Saludos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por ser fieles a su programa Uno más Uno. Iniciamos una nueva semana después de un fin de semana, Millicent, muy intenso en acontecimientos. Este fin de semana estuvo lloviendo en casi todo el territorio nacional, pero eso no impidió que se celebrara en grande el Día de las Madres. Sí. Ayer, y bueno, los establecimientos comerciales estuvieron repletos de personas desde el viernes. Y ayer, pues, no había restaurante que tuviera espacio para albergar la cantidad de gente que fue. El que no había reservado con tiempo ayer la pasó mal, porque estaban todos los restaurantes llenos. Todos, absolutamente todos llenos. Son los días, es hermoso, porque fíjate que a las ancianitas la sacan ese Ay, día, sí. Y la llevan sus hijos, sus nietos, y casi siempre se comen familia. Sí. Ese día las madres no cocinan, Adalberto. Ese día no cocinan, y reciben sus regalitos. Ay, sí, sí. Sus regalitos, mucho más que flores. Sí, aunque yo vi muchísimas flores, a mí me encantan las flores, sí. Es parte de la, sí. celebración. Los cementerios también estuvieron repletos de personas. Ay, sí, sí. Durante el día de ayer, la gente va a depositar flores, velones, velas, a rezar, o simplemente así, aquí estoy yo, mamá. Sí. Son también los descendientes de madres que ya han fallecido. Pero el fin de semana no solamente tuvo lluvias y conmemoración del Día de la Madre. Millicent también nos trajo algunas informaciones negativas, como por ejemplo la muerte de José Joaquín Vidó Medina, un hombre que fue famoso por su honradez y su apego a los principios democráticos de la República Dominicana. Fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tenía el prestigio en la cima, ¿verdad? Sí, correcto. Totalmente. Le tocó manejar la academia en tiempos difíciles y fue fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Un hombre muy respetado en ese partido. Y hoy, pues, la comunidad académica y parte de la comunidad política está de luto. Así es. Bueno, uno de los congresos más recientes que celebró el PLD, creo que fue, si no el último, el penúltimo, justamente se lo dedicaba a él, además de lo que tú señalas. Vidó Medina, famoso también por una trayectoria de defensa de los derechos humanos, era uno de sus acápites elementales, de modo que nuestro más sentido pésame, Adalberto, para toda su familia biológica, así como también para su familia académica y política, que hoy lamenta su deceso. También murió ayer la madre del periodista Quiterio Cedeño, un hombre muy querido en la comunidad periodística y académica también, porque él fue profesor universitario durante mucho tiempo. Fue mi profesor. ¿Te dio clase de Cedeño? Me dio clase, fue mi profesor y jefe. Wow. Porque yo inicié el periodismo, escrito sobre todo, en el Nuevo Diario. Y a la sazón, Quiterio Cedeño era el jefe de redacción de ese periódico, lo había sido también del periódico El Sol. El Sol. El Sol, donde también yo trabajé como corresponsal de un pueblo del interior. Quiterio Cedeño es un gran hombre, muy querido, muy venerado, experto en comunicación. Se ha dedicado a la comunicación corporativa durante las últimas décadas. Sí. Fue el primero, fue pionero, hay que decir aquí, creando entidades periodísticas para servir a determinados grupos y en la informática. En informática fue una novedad. Sí. Cuando los periódicos no tenían computadora. Ya Quiterio tenía un equipo de personas que trabajaban en computadora. Sí. Murió su madre. Esta es de una familia higüeyana, muy reconocida en ese pueblo, y el cadáver de su madre será sepultado esta tarde, a las 4 de la tarde, allá en Higüey. Hay que darle sentido pésame a Quiterio y a su familia, porque esto duele mucho, siempre perder a la madre duele mucho. Y el Día de la Madre. Sí, justamente. Fue que murió. Sí. Bueno, yo a Quiterio le agradezco mucho porque Quiterio, como parte de este ejercicio vinculado a la comunicación corporativa que tú señalas,
él está muy ligado a la comunicación turística y tiene un gremio, un cuasi gremio ahí. Y hace mucho tiempo, cuando yo iniciaba mi carrera en el Oikiterio, me reclutó. Es un periodista extremadamente solidario. Recientemente lo vi, ya le sentía un poco bajito de ánimo. Me había comentado que su mamá estaba justamente enfrentando algunos quebrantos de salud, de modo que mi solidaridad con Quiterio y con sus hermanos y hermanas. Y él es también un prominente miembro de la Sacra. Ah, sí, de la Sacra. Es una peña. Sí, sí, que tenemos. Que tenemos, que era por muchos viejos como algunos jóvenes, como Milis. Me gusta más cuando tú dices PM que cuando dices PM, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, damas y caballeros, el fin de semana también fue intenso en actividades proselitistas. Ay, sí. Bastante, y nos enteramos de muchos asuntos internos del Partido de la Liberación Dominicana. Que siguen la picota. Que sigue la picota. Danilo Medina le atribuye unas declaraciones donde dice que las encuestas dicen, bueno, el PLD tiene determinada cantidad de simpatía en la sociedad dominicana, pero cuando le preguntan por qué van a votar los mismos que se identifican con el PLD, una parte importante, tan importante como el 35%, 35%, dice que lo haría por Leonel Fernández. Y esto pues ha caído, mira. Sí, un balde de agua fría. Sí, que coincide, Milice, con otro acontecimiento negativo para ese partido, que fue la renuncia del encargado de campaña, del director de campaña del candidato presidencial, no es candidato formal, pero lo es en la práctica, Abel Martínez. Renunció a esto y hablaba inclusive de que habían dos estructuras paralelas y que eso no funcionaría. Y por tanto él se fue. ¿Tú sabes? De la campaña, de la jefatura de campaña. El viernes también se dieron a conocer unas declaraciones justamente de don Charlie Mariotti, a quien ustedes ven en pantalla. Él es el secretario general del PLD y él decía o recordaba que el voto duro en el PLD lo tiene el partido, más no el candidato. Lo que definitivamente te va configurando un escenario que implicaría que hay ciertos disgustos entre la estructura más tradicional del PLD, la famosa OTAN, justamente a la que pertenecía o pertenece más bien Francisco Javier García y Abel. Yo te comentaba, Adalberto, el viernes que he tenido información de que Abel ha estado empoderando nuevas figuras en el PLD, personas con unos liderazgos menos tradicional. El caso, por ejemplo, de Andrés Navarro. De hecho, hay una versión que corre de que posiblemente sería justamente Andrés Navarro que sustituiría a Francisco Javier García. Hay otros nombres que se están mencionando. El de él es uno, así como también de Juan Ariel Jiménez, que fue ministro de Economía, que hoy día también es uno de los vicepresidentes del PLD. Bueno, es que los viejos robles del PLD se han espantaron la mula. No, se fueron a la orilla. Sí. Están ahí viendo la caravana pasar. Sí, es verdad. Pero Alberto, no están empujando la caravana. Definitivamente que sí, que eso está ocurriendo en el país. Hay ese malestar. Ya sabemos que al pueblo dominicano no le gustan la segunda vuelta y que probablemente las elecciones se polaricen entre Luis Abinader y el candidato, parece ser que va a ser Leonel Fernández. Claro, la distancia que tiene Luis Abinader en la simpatía del electorado frente a la oposición es muy grande. Es muy grande, no le da mucho más chance como para recomponerse, pero vamos a ver lo que va a ocurrir. Lo cierto es cierto, pero la campaña, este es los aspectos positivos, negativos. El propio Abel dijo en el Cibao, donde se concentró esta semana, dijo algo que intensifica las contradicciones entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Y que él decía, no vamos a aliarnos a nivel municipal, a nivel local, con nadie que se haya aliado en el pasado comicio con el gobierno. Pero tú sabes cómo él vendía eso. Él decía, no vamos a sacrificar candidaturas a las alcaldías. Sí. Que eso es un discurso de cara justamente a la base. Ese es el punto. De hecho, parte también de lo que he estado recopilando, lo que me han dicho algunas fuentes que hacen vida a lo interno del PLD, es que la manzana de la discordia es justamente eso, aliarse o no a Leonel Fernández. De hecho, en la carta de Francisco Javier García hay unas líneas que a mí me llamaron la atención porque él decía, hay decisiones que una campaña tiene que tomar y hay que tomarla en un momento determinado, sí o no.
lo que indica que parecería que él era de quienes tienen la posición al interno del PLD, de que habría que pactar ya con la fuerza del pueblo. Bueno, pero el tema es que para el PLD es bien difícil, a ver, tiene toda la razón del mundo. Si el PLD se une a la fuerza del pueblo, el que se va a comer los caramelos va a ser Leonel Fernández. Y eso significa que el candidato presidencial del PLD va a estar en un tercer lugar, pero lejano. Y ellos lo saben. Pero, o sea, el PLD apuesta ahora a tener un rol mucho más importante en las próximas elecciones, promoviendo a su candidato presidencial y sacrificando, por supuesto, las elecciones municipales. Pero eso es lo que no quiere el partido. Pero es una disyuntiva que tiene. Claro. O lo hace eso, o apuesta a conservar la representación el PLD, municipal y legislativa que tiene. Y para eso necesita alianza. Solo no va a poder mantener la representación que hoy tiene, pero tampoco la fuerza del pueblo. Entonces, esos dos partidos están clarísimos de que se legitima, y sobre todo los que aspiran a los cargos electivos. Entonces, él se destapa ahora diciendo, no, eso no va. Eso no va, no es lo que han dicho otros dirigentes que dicen, mira, todavía no es el momento, estamos discutiendo, vamos a ver, hay una comisión, esa es la gran situación que hay. Es difícil, muy difícil la situación del Partido de la Liberación Dominicana, y decimos Partido de la Liberación Dominicana porque recuérdense que ese partido gobernó durante 20 años. En la República Dominicana, y fue el partido mayoritario durante un buen tiempo en la República Dominicana. Partido dominante. Partido dominante, y de ahí pasar a un tercer lugar, lejano tercer lugar, sí, es bien difícil. Sí. Y olvídate que los otros aliados, es un ponte ahí, esos aliados pueden ser importantes para candidaturas locales significativas, pero ahora mismo los aliados valen poco. Sí. Esos partidos pequeños valen muy poco sí, para los que aspiran a ascender al poder público. Esa es la gran situación, eso es lo que nos trajo el fin de semana, y ya veremos. Hay un tema, Milicen. Adelante, maestro. El fin de semana que Neney. Sí. El señor intensificó de campaña, de propaganda el país. ¿Y sabe qué? Hasta un spot publicitario aparece en la radio. Eso está totalmente prohibido. Eso viola la ley electoral. Viola la ley electoral. Y tal vez no sabe que ese podría ser un pretexto para que le anulen la candidatura. Sí, para no inscribirse. La precandidatura. Claro. Que hoy se rige por una ley. Y la Junta Central Electoral tiene poder, entre las tantas sanciones que podría imponer, de eliminar la candidatura de quienes violan la ley. Y el caballero le está violando. Pero ¿cuánto tiene? Porque lo he visto, mira, vallas. Muchísimas vallas. Spot publicitario, manifestaciones, espacio pagado, mucho dinero. Sí, así es. Mucho dinero. Bueno, él tiene sus aspiraciones, nada más y nada menos que una plaza grande. Sí, la alcaldía del distrito. Desde que en un evento que hizo el ayuntamiento del distrito, Hipólito ahí dijo que entendía que ya su hija no iba más. Eso ha soltado el loco en el PRM, y hay muchísima gente aspirando a esa plaza. Pero mira, Alberto, yo creo... Pero y que aspira también el presidente de la Cámara de Diputados. Sí, el presidente de la Cámara de Diputados. Que tiene también publicidad, campaña en la calle. Usted va a encontrarse con muchas vallas, muchos spots del hombre de... La Junta tiene que hacer algo. Mira, yo ayer estuve por Santo Domingo Este, Alberto Grullón, y eso es increíble. Ahí hay un reguero de vallas de todos los partidos, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, PRM, o sea, yo creo que la Junta tiene que hacer algo, porque apenas, escuchen esto, apenas el próximo domingo 2 de julio, primer domingo del mes de julio, cuando, de acuerdo a los plazos legales establecidos por la ley y por la Junta, es que inicia la pre-campaña. Y aquí ya tú tienes partidos que están elegidos, no solamente candidatos presidenciales, parte también de lo que se anunciaba este fin de semana es que el PLD ya había elegido su candidato a alcalde, justamente en ese municipio de Santo Domingo Este. Van a aprovechar ese periodo para hacer campaña. Sí, definitivamente, pero si lo están haciendo desde ahora, compañeros, no, y hay una, bueno, la Junta ha sido muy negligente en eso, muy floja, ni lo toma, pero tampoco la oposición no ha hecho
el gobierno. No, porque el gobierno también lo hace a su manera. Claro. Pero no tanto como lo está haciendo la oposición. No tan visible. Hay estamos cerca de los 2 millones con Leonel Fernández. Eso es campaña pura. Pero es un buen eslogan para promocionarte una figura. Hay otros que ponen que inscríbete, entonces ponen fulano diputado, fulano alcalde. Dios mío. No es eso lo que está pasando. Bueno, estamos en campaña, es muy difícil, era demasiado bonito eso, de que no se hiciera campaña fuera de tiempo, fuera de los plazos establecidos por la Junta, pero bueno, eso es lo que hay. Milicen, otra noticia positiva, esta sí es positiva, es que ayer el Ministerio de Medio Ambiente encabezó una coalición de entidades públicas y privadas para que se puso de acuerdo para prohibir el uso de plásticos en la isla Saona, eso allá en La Romana, una isla muy visitada por turistas extranjeros y nacionales. Por criollos, claro. Y criollos. Qué bueno. Excelente, ¿no? Excelente. Va sobre todo al famoso plástico FOAM, esos vasos, Alberto, que definitivamente se ha determinado que duran muchísimo para el medio ambiente, poder prescindir de ello. Y cuando ustedes ven que, por ejemplo, llueve y las alcantarillas se tapan, fíjense que hay una gran composición que tiene que ver con ese tipo de plástico. Entonces, a mí me parece una iniciativa muy interesante. Qué bueno, Adalberto, me encanta también que sea parte de una coalición, porque hay que decir, no solamente el Ministerio de Medio Ambiente tiene un rol importante, una responsabilidad que jugar aquí, sino también esas empresas, algunas más pequeñas que otras, pero que viven de esa actividad turística ahí en la isla. No, se ha hecho en coordinación con empresarios del sector turístico, turoperadores, hoteleros, asociaciones que los agrupan, y el propio Ministerio de Medio Ambiente, que ya había aplicado una iniciativa anterior en el Parque J. Armando Bermúdez, Parque Nacional. Es interesante que esto ocurra. Mira, yo hace un tiempecito que no voy, pero la última vez que fui a Valle Nuevo, al parque de Valle Nuevo, me dio tanta pena encontrar en el Salto de Agua Blanca tantos plásticos, tanta basura tirada ahí. Y eso es una pena que ocurra, porque la verdad es que a los dominicanos, ¿cuánto nos cuesta ser disciplinados? Sí, Adalberto, sí. E higiénicos con la ciudad y con la tierra. ¿Cuánto agredimos la tierra? Increíble, porque fíjense, uno puede andar en su vehículo con una funda. Claro, una fundita, claro. Recuerdo tanto a Juan Andújar, un periodista azuano que era ecologista, Juan Andújar, y la última vez no fue la penúltima vez, fui con mis hijas a la región sur y decidimos recorrer alguna zona de Azua, de la provincia de Azua, con Juan. Y Juan, lo primero que nos entregó fue 2 fundas grandotas. ¿Para qué echen la basura? Y no era gran basura que íbamos a tener. Y el Juan Andújar se paraba en cualquier lugar que veía un plástico, una funda que dañara el medio ambiente. Era una persona consecuente con esto, el periodista Juan Andújar. Así deberíamos ser los dominicanos y las dominicanas. Si no lanzáramos los desechos a la calle, como yo no sé si tú has visto, como hay gente que hasta en la ciudad capital lo tira, te lanza desperdicio en cualquier lugar. Bueno, ojalá que el ejemplo de Saona sea emulado en otras regiones, en otras zonas, en otros parques, en otros lugares de visitación masiva que ocurre aquí en el país. Tenemos que seguir avanzando en ese sentido. No sé, Alberto, también si viste un poco el conflicto que hay alrededor de unas tierras en San Juan. Ayer el vocero de la presidencia informaba que por orden del presidente se le había instruido al director del Instituto Agrario Dominicano la suspensión inicialmente, ya posible destitución de varios funcionarios que han hecho nada más y nada menos que una operación para apropiarse
de unas tierras que no le pertenecerían a ellos, sino a campesinos que durante muchos años han venido labrando esas tierras. Pero dicen, y ahí hay una denuncia muy importante que ha hecho un colega, Martín Valerio, lo digo porque creo que hay que darle crédito a ese tipo de periodismo responsable y crítico, y que aporte y que se pone en el marco de los conflictos del lado de los que menos tienen. Entonces él denunciaba que se habrían estado amedrentando, amenazando e intimidando a estas personas que son los dueños de los terrenos para que renuncien a ellos, y lo digo entre comillas porque justamente así lo decía él, y que entonces los funcionarios habrían estado apropiando de esos terrenos. ¿Qué te parece? Hay un reporte del periodista Espinosa. Manuel Espinosa. Manuel Espinosa es el agrarista por excelencia. Por excelencia. No solamente de esa región, sino del país. Y él le está diciendo que los funcionarios están negando la acusación. Sí, ahora. Pero están negándolo. Y en la propia crónica de Espinosa, yo veo alguna duda, porque él dice, bueno, hay gente que abandonó eso, la tierra, otros que la cedieron por cuenta propia. Eso como que está raro. Muy raro, Adalberto. ¿Qué es lo que está pasando? Está bien que el presidente dé una señal así. Claro, porque la gente, cuando tenga el poder, tiende a apropiarse de bienes públicos. Mira, tú te recuerdas que hemos estado hablando del caso de Villa Altagracia. Por supuesto. Con el director de Indocafé y otros exfuncionarios que tienen tierra algunos la tienen en el área protegida de Novillero, y otros la tienen en la zona de amortiguamiento, más abajo en los arroyones. Pero esa tierra se la dio el Estado, la cogieron ellos estando en el poder. La cogieron, no, traficaron con su influencia para que el Instituto Agrario Dominicano lo asentara como si ellos fueran campesinos y productores. Oye, eso. Allí, y tienen esas parcelas ahí ocupadas. Eso no es correcto, porque es tráfico de influencia, eso es apropiación de recursos públicos en base a una influencia que se puede tener desde el poder. Claro. Y esto, señores, la verdad que irrita, en una país donde hay tanta miseria, tanta pobreza, y donde hay también tanta gente en la zona rural que no tienen un medio propio para sostenerse. Claro, y ahí también el tema de que sean funcionarios, Adalberto, que estén justamente en este tipo de operaciones irregulares, violentando a todas luces la ley y corriendo con ventaja justamente porque están en posiciones de poder. Eso también lo hace más lamentable. Yo creo que además de saludar este gesto del presidente, que es bueno, envía una señal de contundencia, habría que revisar porque son muchos los conflictos que han estado pasando alrededor de la apropiación de tierra, y nada nos garantiza a nosotros y a nosotras al día de hoy que eso no esté sucediendo en otras zonas. Aquí se supo gracias justamente a ese ejercicio de periodismo crítico y valiente que hizo tanto Espinosa como el colega Valerio, pero quién sabe también en cuáles otras zonas está pasando algo similar. Damas y caballeros, tenemos que pausar, y cuando regresemos nuestra entrevista en primer plano, hoy vamos a hablar de pobreza en la República Dominicana. Y nada más y nada menos que con una persona que tiene mucha autoridad para hablar del tema. Se trata de Rosa Cañete, quien era el director de análisis de pobreza del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y que ha trabajado en distintas instituciones, incluyendo organismos internacionales, estudiando ese tema y el comportamiento de ese tema a través de los años. Así que no se nos muevan, que con Rosa Cañete tenemos una conversación larga y fructífera.